porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Las últimas dos predicaciones que tuvimos, el temor del Señor, ¿recuerdan Hechos 9:31? El temor del Señor y la necesidad, ¿no? La búsqueda de la vida en el Espíritu Santo. No fueron dos predicaciones para rellenar el mes antes de que yo viajara a Córdoba, por así decirlo. Satanás puede haber puesto eso en nuestro corazón, pero no es así. Es como uno de los pilares fundamentales para que Missio adore al Señor. Debemos temer. Por eso leímos el pasaje de Jacob. Él estaba en una tierra común, él simplemente encontró un lugar para dormir, nada más. Pero cuando Dios descendió a ese lugar, él dijo: qué terrible que es este lugar, lleno de miedo, terror. Dios está aquí. Eso es lo que es el templo. Eso es lo que es este salón cuando Dios viene. Cuando Dios está aquí, este es lugar santo al Señor. Y Él está hablando ahora. Ese es el corazón que tenemos que tener. Vengo a rendirle honores a mi Dios. Amén. Vuelvan a meditar en el temor del Señor. Busquen el temor del Señor. Clamen: Señor, revélame más. Y luego clamamos con todo nuestro corazón: lléname de tu Espíritu. Lléname de tu Espíritu. La iglesia no es iglesia si no teme al Señor y no está llena del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a ver 3 predicaciones, creo yo, si el Señor no guía otra cosa. 3 predicaciones sobre la Santa Cena, como le llamamos nosotros, pero a medida que vayamos avanzando le vamos a cambiar el nombre. Y cuando terminen estas 3 predicaciones, creo que la iglesia va a poder comprender por qué le vamos a cambiar el nombre a la Santa Cena. Lo que acabamos de leer, 1 Corintios 11:23, es Pablo diciéndole a los corintios: yo les enseñé lo que a mí me enseñaron. Eso se llama la tradición apostólica. Esto le enseñaron a Pablo y Pablo lo está transmitiendo a la iglesia. Jesús lo hizo en el aposento alto, bueno, en esa casa, en realidad, en esa habitación, la noche que iba a ser crucificado. Y desde ese momento, 2000 años después, la iglesia sigue celebrando esa cena. Eso es algo tremendo. Antes de ver en detalle, o más o menos con más detalles, lo que es la Santa Cena, la Cena del Señor, creo que va a ser beneficioso tener un poco de historia en cuanto a la Santa Cena. Históricamente, la Santa Cena tiene diferentes nombres. Uno de ellos es el partimiento del pan. Pues Jesús partía el pan. Eso era algo muy común en el judaísmo. Las cenas, las comidas, siempre comenzaban con el partimiento del pan, donde generalmente el jefe de familia bendecía la mesa, pero partía el pan. ¿Vieron cuando Jesús se encuentra con los discípulos en el camino de Emaús? Luego los invitan y Él empieza a orar, parte el pan y es Él. Y desaparece, bendice ese lugar. Era muy común, pero si buscan rápido Hechos 2:42, la primera iglesia después la primera predicación del evangelio de Pedro, ¿no? Pedro predica su evangelio, se convierten 3.000 personas y Hechos 2:42 nos da un vistazo de cómo era la iglesia. Y dice, Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, eso comenzó ayer en Missio, ¿no? Con la catequesis. Perseveraban en la comunión unos con otros, y aquí viene, en el partimiento del pan y en las oraciones. Muchos hermanos, y en la historia de la iglesia,
lo llaman este partimiento del pan la cena del Señor, porque si no sería muy redundante. Todas las mesas, todos los almuerzos comenzaban con el partimiento del pan, pero un momento atrás Él dice que perseveraban en la comunión. Entonces ya estaban juntos, pero ahora hace una diferenciación. Perseveraban en la comunión y también perseveraban en el partimiento del pan. Estaban juntos y partían el pan juntos. La cena del Señor. Y Hechos 27 dice, el primer día de la semana, que es el domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba tal. Ese es uno de los títulos de la Santa Cena. El segundo título de la Santa Cena es la comunión. ¿Sí? No es la comunión de la Iglesia Católica Romana, como la entendemos, sino la comunión. Hace referencia a que este rito, ¿no?, de la Santa Cena, en ese rito la Iglesia tiene comunión con Cristo y entre sus miembros. Eso lo vamos a ver el domingo que viene. La Iglesia, cuando viene a la mesa del Señor, tiene comunión con Cristo y entre sus miembros. Existen otras maneras para designar la comunión entre los hermanos, ¿no? Pero también la Iglesia, en su historia, para designar a la Santa Cena le llamaba la Santa Comunión. Sí, tenemos comunión de varias formas, pero esta es la Santa Comunión, es una comunión apartada. Y ese es el título que vamos a empezar a usar. Vamos a tener la comunión, porque es Dios con nosotros y nosotros teniendo comunión con el Señor. Por eso Pablo en 1 Corintios 10:16 dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Estamos teniendo comunión con el Señor. El tercer nombre, le va a parecer un poquito raro a algunos, es la Eucaristía. ¿Sí? La Eucaristía, vamos a celebrar la Eucaristía. En algunos lugares le llaman así, la Eucaristía. Recibe este nombre porque en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, se cuenta que Jesús dio gracias por el pan y el vino. Y esa frase dio gracias en el griego es eucaristeo. O sea, no tiene nada raro, es la Eucaristía. Vamos a celebrar lo que el Señor celebró, vamos a celebrar la Eucaristía. Después lo pueden buscar en Mateo 26, 27, Marcos 14, 23 y Lucas 22, 19. Un cuarto nombre, ya es más familiar a nosotros, es la Cena del Señor. O nosotros le llamamos la Santa Cena, la Cena del Señor. Se llama así porque hace referencia a esa última cena de Jesús con sus discípulos. Y era literalmente una cena. Era literalmente una cena. Aunque nosotros la celebramos por la mañana, el título no hace referencia al momento del día en que se celebra, sino al rito mismo. La Santa Cena se refiere al rito, la celebración en sí, y no al momento del día. Si no, sería santo desayuno para nosotros. Hay otras congregaciones que sí dan de noche, pero no, la Santa Cena es el título de este rito que se hace. ¿Me voy explicando? Hay otro nombre, y yo creo que les va a chocar, pero la misa. No creo que les tenga que chocar mucho, porque ¿cómo es el nombre de nuestra congregación? Misa, misio, ¿no tendrán algo en...? Sí, misio era una palabra en latín. Cada vez que terminaba una reunión, el obispo, el pastor, bendecía a la congregación y les decía, id a cumplir la misión. Y eso es la misa. Misa, id. Misio, id. O sea, cada persona que se congregaba el domingo no venía a cultivar el intelecto, venía a escuchar la voz del Señor para obedecerle en su misión. Por eso somos Iglesia Bíblica Misio. Bueno, después les explico, pero somos Iglesia Cristiana Misio. Desde tiempos muy, muy tempranos, la comunión tuvo una importancia vital en las reuniones de los cristianos. Esta celebración de la comunión era el punto central, presten atención, era el punto central de la adoración semanal. Era realizada muy temprano en la mañana. Como ustedes sabrán, ¿cuál era el día de descanso de los judíos?
sábado. El domingo era día laboral. Sí, esa cara de Belu, qué raro. Entonces, pero ellos se juntaban el primer día de la semana, que es justamente el domingo. Se juntaban tempranos. Una de las razones eran que los esclavos tenían que ir a trabajar. No era día tenían que levantarse antes de que amanezca. Eso es fuertísimo. Antes de que amanezca se reunían a celebrar la comunión. Y luego me voy a trabajar. Porque era un día laboral. Era como si nosotros nos reunimos los lunes. Generalmente, comienza el día laboral a las 8, generalmente. Entonces nos reunimos a las 6 de la mañana el lunes. ¿Me explicó? Pero había otro motivo también. Se reunían muy temprano en la mañana, antes de que salga el sol, para recordar una cosa. Así como la luz, ¿no? del sol, la primera luz de la mañana vence esas tinieblas de la noche, como las tinieblas van pasando cuando sale el sol, Jesús, por su muerte y su resurrección, venció la oscuridad del pecado, ¿no? La vida de Jesús es la luz que sale y vence la muerte, simbolizada por las tinieblas. Nos juntamos a celebrar eso, juntos. A mí me parece muy, muy fuerte, muy bueno. Y es algo muy hermoso levantarse temprano y ver el sol ya no como, va a ser 45 grados hoy, sino como que, wow, Señor venciendo. Es algo muy, muy, muy lindo. El culto del domingo de la iglesia primitiva, como se la conoce, estaba dividido en dos partes. Esto es historia, no se enojen, no me quemen en la hoguera, esto es historia. Estaba dividido en el servicio de la palabra y en el servicio de la comunión. El servicio de la palabra estaban presentes todos los creyentes, ¿sí? Como ahora. Tanto los bautizados como los no bautizados. Se leían en ese servicio de la palabra, se explicaban las escrituras y se enseñaba cómo aplicarlas. Pero luego, los que no podían participar de la comunión, ya sea porque no habían sido bautizados o porque sus pecados habían hecho de que sean excluidos de la comunión, del rito, los que no podían participar eran despedidos de la asamblea y solo los que sí estaban viviendo en ese esfuerzo de agradar al Señor y se habían bautizado, participaban y celebraban la comunión. ¿Sí? Entonces, historia, no me quemen en la hoguera. La comunión, la Santa Comunión, estaba en tan alta estima que uno de los primeros padres de la iglesia, Ignacio de Antioquía, se refería a la comunión como la medicina de inmortalidad y antídoto contra la muerte. ¡Wow! Tenemos que entender que luego el Imperio Romano estaba influenciado por un montón de ideologías y cosas. No era una religión sincretista. ¿Qué quiere decir sincretista? Que le metían de todo, era una combinación de todo. Griegos, romanos, de todo. Y con el tiempo, lamentablemente, se le fue dando como poder místico al pan y al vino. Cuenta un pastor de uno de los primeros siglos que su hermano de carne había tenido un naufragio, pero no se ahogó porque tenía colgado un pan consagrado y por eso salió a flote. Es para mostrarle de cómo se llevó ya a lugares, bueno, así como esa historia, ¿no? Sin embargo, Ignacio de Antioquía se cree que fue discípulo de Pedro, ¿no? Y de Pablo, también los conocía, aprendió directamente de los apóstoles, llamaba a la Santa Comunión la medicina de inmortalidad y antídoto contra la muerte. ¡Wow! Al llegar la Reforma, hacemos un salto de 1500 años, al llegar la Reforma en el siglo XVI, todos los principales reformadores, el que se les venga a la cabeza, Lutero, Calvino, ¿cómo se llamaba el que traducía la Biblia? Me lo dijeron ayer, me olvidé. Tyndale, Zwinglio o Zwingli, no sé cómo se llama ese, pero Zwinglio, todos concordaban, creían que la comunión era la acción suprema de la adoración cristiana. ¡Wow! Y debía celebrarse al menos, miren lo que dice, al menos cada domingo. Al menos.
O sea que capaz que se reunían en la semana también a celebrar la comunión, pero al menos cada domingo. Pero el énfasis de los reformadores sobre la importancia de la predicación y su lucha para restaurar la predicación al verdadero lugar, llevaron a la postre a otros protestantes a considerar la predicación como el centro del culto y a relegar la Santa Comunión a una celebración infrecuente. ¿No les llama la atención que el púlpito está en el medio? La Reforma tuvo cosas muy buenas. Y había un montón de perversión en la Iglesia Católica Romana, y una de ellas era que la predicación era menospreciada y encima estaba en latín. O sea, si vos no sabías latín, ibas ahí y escuchabas, no sé, algo. Entonces los reformadores, en su celo por poner la palabra de Dios donde tiene que estar, sacaron del centro la cena del Señor, la Santa Comunión, y pusieron el púlpito en el centro. Por eso ustedes van a notar que en las iglesias bautistas o pentecostales, lo que se pone en el centro de la escena es el púlpito. ¿Qué simboliza eso? Que la centralidad, la importancia es la predicación en el culto. Pero si ven otras ramas del cristianismo, el púlpito siempre está a un costado. Siempre está a un costado. Está en la tarima, pero siempre está al costado. Lo que está en el centro, ¿qué es lo que está en el centro? Lo que ellos llaman el altar de la cena del Señor. Siempre. Anglicanos, luteranos, presbiterianos, la Iglesia Ortodoxa, los católicos romanos, todos ellos tienen como centro de la reunión la celebración de la cena del Señor. Todos. Vayan a una catedral de acá, no van a ver el púlpito al medio. ¿Qué es lo que está en el medio? El altar. Esto no es algo de los católicos, como decimos. En realidad eso es algo de la iglesia histórica. Los raros en este aspecto somos nosotros, no ellos. Nosotros somos los raros, ¿sí? Pon la mano al que está al lado y dile, eres raro. Nah. Nosotros somos los raros. Nosotros, bautistas, pentecostales, no sé qué somos, un sincretismo, venimos principalmente de un reformador, Zwinglio. Y él simplemente decía, la cena del Señor es un simple memorial, nada más. De él salen los anabautistas, que era lo que se rebautizaban, por eso Ana de nuevo, del rebautismo, y de él salen los bautistas. Por eso ustedes van a ver que en las iglesias bautistas es el púlpito en el medio, y algunos llegan a celebrar la cena del Señor, la Santa Comunión, una vez cada 3 meses. Cuando murió Zwinglio, el principal reformador Martín Lutero, ¿saben lo que dijo? Menos mal que murió este hombre, porque iba a destrozar la iglesia. ¡Wow! Es irónico que se le llame la Santa Comunión y los reformadores todos tenían divisiones por la Santa Comunión. Lo que les acabo de leer es simplemente historia. Eso lo pueden encontrar en cualquier lugar. Es necesario que también recordemos que la Santa Comunión es un sacramento. ¿Se acuerdan qué era un sacramento? ¿Qué era un sacramento? Era una ordenanza solemne, santa, sacra, sacro, santo. Un mandamiento santo. Se tenía que cumplir, dado por el Señor. Había 2 sacramentos, ¿recuerdan que nos dejó el Señor? ¿Cuáles eran? El bautismo y la Santa Cena. La Iglesia Católica y otras expresiones del cristianismo tienen otros sacramentos, ¿no? El matrimonio, lo dicen el sacramento, y tienen un montón de otros sacramentos, son 7 en total. Pero el matrimonio no fue dado por Jesús, sino que ya estaba antes de la caída. O sea, nosotros consideramos sacramentos dados por el Señor al bautismo y a la Santa Comunión. Y es eso, era una ordenanza, era un rito sagrado. Presten atención a eso. Un sacramento es una ordenanza sagrada. No es un mero protocolo a cumplir.
Es una ordenanza sagrada y nos fue dado, ¿recuerdan? Como señal y como sello de las promesas de Dios. Eso hacía un sacramento. Era señal porque aquella persona que veía el sacramento estaba anunciando algo, pero también sellaba y certificaba lo que estaba anunciando. Si alguno quiere recordar un poco, puede buscar la predicación que tuvimos, el sacramento del bautismo, y ahí explico con más detalles lo que es el sacramento. Cuando celebramos la Santa Comunión, algo verdaderamente impresionante ocurre en ese momento. El pasado, me refiero al tiempo, el futuro, son traídos al presente y se hacen realidad ahora para nosotros. Yo le estoy poniendo las bases y luego voy a empezar a explicar por qué. Pero cuando celebramos la Santa Comunión, tanto el pasado como el futuro se unen al presente. Y es una experiencia increíble. Cuando miramos al pasado, vemos la muerte y resurrección de Jesús. Cuando miramos al futuro, vemos un adelanto de las bodas del Cordero. Vieron que Jesús dijo, yo no voy a volver a tomar de este vino hasta el día que lo tome en el reino. ¡Wow! Entonces el pasado es traído acá, el futuro es traído acá. Esos dos momentos se unen al presente y en ese momento tenemos comunión plena con el Señor. Es increíble. Es un recordatorio del pasado, es un adelanto de las bodas del Cordero y el Señor está presente. R.C. Sproul, ¿no? Lo conocerán, el tremendo pastor, dice, en la cena del Señor hay una realidad presente, un recuerdo de eventos pasados y la expectativa del futuro bendito que Dios ha prometido para su pueblo. Esos tres tiempos se unen. La Biblia misma lo dice, si tienen ahí 1 Corintios 11:26, Pablo dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan, ahí está el tiempo presente, todas las veces que ustedes lo hagan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis, pasado, hasta que Él venga, futuro. Los tres tiempos, ahí. ¿Me explico? Es increíble. Hoy vamos a poner nuestra atención en el pasado. El domingo que viene vamos a poner nuestra atención en el presente y en el futuro. Y el domingo que viene vamos a poner atención en la solemnidad de la celebración. ¿Ok? Si el Señor quiere. El versículo 24 dice lo siguiente. Y habiendo dado gracias, de 1 Corintios 11, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. En otras palabras, la celebración de la comunión, en la celebración de la Santa Comunión, estamos recordando un hecho histórico primero. Estamos recordando una persona real. Jesús realmente vivió en esta tierra y realmente murió por nosotros. Haced esto en memoria de mí. Jesús fue 100% hombre. Estamos recordando una persona. Cuando celebramos su cumpleaños, estamos recordando ¿qué cosa? Un hecho real. Esa persona nació años atrás. Esa persona fue real. Si estamos celebrando su cumpleaños ahora, por ejemplo, vos cumplís años hoy, ¿no? Decime algo porque... Fer, ¿no? 37 años. Está cumpliendo Fer. Celebramos y recordamos y traemos al presente ese momento. ¿Qué es lo que generalmente hablan las madres cuando están en el cumpleaños? Cuando naciste. Y ese momento vuelve a tomar como ternura en el corazón y en cierta forma se hace real. Es como que puedes volver a ver a tu hijo naciendo. ¿No? Eso celebramos en un cumpleaños. Estamos celebrando un hecho real. Estamos celebrando una persona real. Lo que pasó atrás ahora se hace real 20 años después. 21 años después. Se hace real. Vuelve a llenarnos de emoción. Nos volvemos a acordar de cosas que durante el resto del año no pensamos, porque estamos haciendo memoria de ese momento. Se hace real. Cuando lo vi a mi hijo por primera vez, ¡wow! Se hace real. Lo mismo ocurre en la comunión. Estamos anunciando grandes verdades del cristianismo. Jesús verdaderamente nació, creció, murió y resucitó.
Estamos haciendo memoria de una persona real en la historia. Si no, no sería un memorial. Uno no hace un memorial de algo que no existió. Hace memorial de una persona o de un hecho, pero tuvo que haber pasado. Pasó en un momento, 11 de septiembre de 2001. Pasó. Si no, no tiene sentido hacer el memorial. Hagamos un memorial a la desaparición del obelisco, pero si el obelisco nunca desapareció, no tiene sentido. Tiene que haber ocurrido. Y eso es lo que hacemos en la Santa. Haced esto en memoria de mí, dice el Señor. Dios verdaderamente se hizo carne. Primera de Timoteo 3:16. Y Dios verdaderamente habitó entre nosotros. Juan 1:14. Y aquel verbo, dice Juan, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¡Wow! Espectacular. Adoramos, la iglesia adora a una persona real e histórica. Uno de los grandes argumentos contra los ataques a la iglesia de que Jesús nunca existió es nuestro rito. Siempre el rito tiene algún comienzo. Siempre. Uno tiene que averiguar si es un comienzo verídico, ¿no? Pero tiene un comienzo. Y si empezamos a rastrear por qué las iglesias hacen la Santa Comunión y empezamos a rastrear en el tiempo, te vas a dar cuenta que los reformadores la hacían. Y en el año 800 después de Cristo se celebraba. Y volvés para atrás y ves a Pablo celebrando la Santa Comunión. Y Pablo dice, esto nos las dejó una persona real, Jesús. Ahí comienza. Adoramos a una persona real, no adoramos un ideal, iglesia, no adoramos una fantasía. Oh, qué bueno sería que viniera una persona como ese Jesús que describe la Biblia. No. Él fue real, Él es real. Jesús, el Dios hombre, habitó entre nosotros. Y eso anunciamos en la comunión. Lo segundo que podemos aprender de este pasaje, hacer esto en memoria de mí, es que el centro de la comunión es Jesús, no nosotros. Todo nuestro enfoque tiene que estar en Él. Nos reunimos principalmente para adorarlo a Él. Nuestros pecados no son el centro de la reunión. Nuestras faltas, nuestros dolores no son el centro de la reunión. El cordero inmolado es el centro de la reunión. ¿Y cómo lo hacemos? Poniendo la mesa en el centro de reunión del culto. Jesús y solo Jesús es el motivo, es la razón, es el objetivo de la celebración de esta cena. Solo Jesús. Todo nuestro enfoque, todos nuestros pensamientos y toda nuestra adoración está centrada en Jesús, en lo que Él hizo, representado en la Santa Comunión. Lo que hacemos al presentarnos ante Él en su mesa es una imagen de la adoración celestial. Busquen rápidamente Apocalipsis 5:6. Lo que hace la iglesia en la tierra cuando se presenta ante la mesa del Señor es una imagen de la adoración celestial. Así como el tabernáculo de Moisés era imagen del verdadero tabernáculo en el cielo, como dice Hebreos, lo que hacemos nosotros aquí es esa imagen de lo que hace la iglesia en el cielo. Apocalipsis 5:6 dice, y miré, dice Juan, y vi que en medio del trono, presta atención, en el medio del trono y de los 4 seres vivientes, y otra vez, y en el medio de los ancianos, está en el centro, estaba en pie un cordero como inmolado. Él está en el medio, Él es el centro, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Las arpas, las copas, todo se postra en adoración al que está en el medio del cielo. Y dice, versículo 9, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Miren el versículo 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos,
y su número era millones de millones. ¡Wow! Que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Él en el centro de la adoración, y todo se postra en adoración a Él. ¿Vieron cómo lo ve Juan? Como un cordero inmolado. Cuando venimos a la Santa Comunión, el cielo y la tierra se unen en un mismo coro de adoración. Y lo que hacemos aquí en la Santa Comunión se hace en el cielo y tenemos comunión. Una vez le preguntaron a un pastor: ¿cuántas personas vinieron a tu servicio hoy? Y él respondió: como millones. Tal cual. Por eso leímos Jacob al principio. Esto es casa de Dios, puerta al cielo. El cielo y la tierra se unen. Hacemos lo que hace el cielo. Adoramos al Señor. Él en el centro. Al celebrar la comunión nos estamos uniendo al cielo. Miren el versículo 26. Al celebrar la comunión, dice Pablo, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Por medio de este rito, cada persona que puede verlo está viendo que Jesús verdaderamente murió. Hay muchas formas de anunciar. No siempre uno hace un anuncio con palabras. Les pongo un ejemplo. Si yo me saco mi anillo y lo tiro al piso delante de ella, es un mensaje muy claro el que le estoy dando a mi esposa, ¿verdad? Sin palabras. Ya le he dicho mucho. Ese acto está anunciando: ya no soy fiel a este pacto, o el pacto se ha roto. Hay muchas formas de anunciar. ¿Y cómo anunciamos la muerte del Señor? ¿Cómo anuncia la iglesia la muerte del Señor? Por medio de este rito. El pan, versículo 24, simbolizando el cuerpo de Cristo, nos muestra que el cuerpo del Señor verdaderamente fue partido por nosotros. Al ver el pan partirse, estamos viendo al Señor. No estamos volviendo a sacrificar al Señor, como dice la Iglesia Católica Romana. No es una repetición. Jesús murió una sola vez, eso dice Hebreos 9. Entró una sola vez al lugar santísimo. Y así está establecido, que el hombre muera una sola vez y después, ¿qué cosa? El juicio. De la misma manera, Jesús murió una sola vez y ahora entró al cielo. Está esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Y va a volver, dice ahí Hebreos, ya no en relación con el pecado, sino para restaurar su reino. Pero al ver el pan partirse, estamos viendo esa forma, así como en un cumpleaños recordamos y el primer llanto de nuestro hijo, sus ojos abiertos, se hace real 20 años después. De esa misma forma se hace real la muerte del Señor al presente en nosotros. Como que la podemos ver. Él verdaderamente murió. Cuando vemos el pan partirse, vemos a Jesús entregándose al mayor sufrimiento posible por nosotros. Cuando partimos el pan, podemos ver Isaías 52:13. Podemos ver desde el 52:13 hasta el 53:12. He aquí, dice Isaías, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Pero antes, ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio?, pregunta Isaías. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él
y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Algo habrá hecho, significa eso. Si está sufriendo eso y no nos dábamos cuenta que fue por nuestro pecado. Mas él, dice el versículo 5 de Isaías 53, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, aunque nunca hizo maldad, nunca hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¡Wow! Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Y esto es tremendo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Cuando vemos el pan partirse, vemos Isaías hacerse realidad. Eso pasó. ¿Por qué se partió el pan? ¿Por qué se partió su cuerpo? Porque Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él enmudeció. Él podría haber pedido varias legiones de ángeles. Y él cayó. Amor inagotable. Pero en la última cena, o en la primera Santa Comunión de la Iglesia cristiana, Jesús no solo dio gracias por el pan, sino que también tomó la copa y la bendijo, como dice el versículo 25. Esta copa, dice Jesús, es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, otra vez, en memoria de mí. La pregunta que se nos tiene que venir a nuestro corazón ahora es, ¿cuál es el nuevo pacto? Porque Él lo menciona y ya lo da por entendido ahí en ese lugar. Bueno, Jeremías, si alguno lo puede buscar rápido, Jeremías 31:31 lo dice claramente. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con mis padres, con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto, este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus mentes y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Ese es un pacto que hizo el Señor. Cuando Satanás quiere traer tu pasado a mente, mi Señor hizo un pacto conmigo y lo selló con sangre
Mi pecado fue perdonado. Yo soy limpio. Ese es el nuevo pacto. En este nuevo pacto Dios prometía limpiar y borrar para siempre los pecados del hombre. Prometía entrar en una relación íntima y real con su pueblo. Ellos serán mi pueblo, yo seré su Dios. Vamos a estar juntos. Y prometía poner su ley en nuestros corazones para que nuestra adoración y obediencia fluyeran del corazón. Y no se cumple en nosotros la profecía de Isaías: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Todo eso es el nuevo pacto, ¿recuerdan? No es simplemente el perdón de pecados. No es únicamente el perdón de pecados. Lo acabamos de ver, está muy detallado acá. Es también este poder para vivir la vida nueva. Ahora, para que el testamento de una persona entre en vigencia, ¿qué tiene que suceder? Tiene que morir la persona, ¿no? Y eso es lo que dice Hebreos 9, 16 y 17. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento o el pacto con la muerte se confirma. Pues no es válido entre tanto que el testador vive. El nuevo pacto había sido prometido desde Jeremías. Y pasaron años y años y años. Tenía que morir el testador. Y Jesús murió. Él verdaderamente murió. Su sangre fue derramada. Si uno de ustedes se entera que su padre en su testamento les deja una casa, esa casa no le pertenece a nadie, o no te pertenece, hasta que mientras el padre vive. Por más que ya está asegurado para vos, no es tuya aún, porque el padre vive. Pero cuando él muere, toda esa casa es 100% tuya por derecho. Tienes esa propiedad porque tu padre murió. Y eso anunciamos cuando tomamos la copa. Su sangre limpió todos y cada uno de nuestros pecados. Presta atención a eso. Todos y cada uno. El pecado más horrendo que podamos haber cometido quedó cubierto por la sangre del Señor. Y por esa sangre derramada, simbolizada por la copa, todas las promesas del nuevo pacto son 100% nuestras por derecho. Recibimos el perdón de pecados porque Él murió. Él murió. Lo tercero que anunciamos con la comunión es que ya fuimos liberados de la esclavitud de Satanás y del pecado. Jesús estableció esta ordenanza, este sacramento, este rito de la comunión durante la celebración de la Pascua. La cena de la Pascua era un memorial, otra vez, de algo que verdaderamente había ocurrido. ¿Qué había pasado ahí? En esa cena, con cada comida, con cada símbolo que había, se mostraba, era como señal de cómo Dios liberó del poder de Egipto. Con mano poderosa se mostraba cómo Dios salvó a Israel. Se recordaba cómo Israel fue salvo. Un cordero tuvo que ser sacrificado en lugar de ellos. O me das tu primogénito, o sacrificas un cordero en tu lugar. Y ahora nosotros fuimos rescatados del poder y dominio de Satanás. ¿Por qué? Porque otro cordero fue entregado en lugar de nosotros. Él murió. Jesús, el Hijo de Dios, murió en nuestro lugar. Todo eso anunciamos con la comunión. Eso es simplemente el pasado. Estamos trayendo el pasado al presente. Un sacramento no es solo una señal, ¿recuerdan? No es solo, no anunciamos con el rito, con lo que se hace, lo que pasó, sino que también un sacramento es un sello. Cada vez que celebramos la Santa Comunión, el Señor, por medio de este sello, certifica que todo lo que acabamos de proclamar, la liberación del pecado y todo eso, es completamente real y verdadero. No hay falsedad, no hay mentira en ese anuncio. Es real. Hay ciertos documentos que tienen que ser firmados por un escribano para certificar que esa información que estamos presentando es ¿qué cosa? Verdadera. Cuando el escribano pone su firma y su sello en que yo soy Rodrigo Nicolás López,
la persona que recibe eso y ve esa certificación dice, sí, vos sos Rodrigo Nicolás López. Ante Satanás y los demonios y este mundo en rebelión que te acusa constantemente, tenemos un sello, fuiste perdonado. ¿Y cuál es el sello? La Santa Comunión. Todos los domingos que celebremos la comunión, el Señor nos dice a nosotros y le dice a Satanás, el acusador de los hijos de Dios, él fue verdaderamente perdonado. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Cristo es el que murió. La Santa Comunión certifica que es real. La Santa Comunión certifica que ahora ya tienes poder sobre el pecado. Por eso oramos al principio, no eres un pobrecito. Estás sellado con la sangre del Cordero. Es esa firma, es esa certificación. Es real la promesa del nuevo pacto. Es real. Ya puedes vencer el pecado. Ya puedes vencer el pecado. Ya no existe eso. Ahora, es una lucha. ¿Sí? Es cierto. Y no todas las batallas duran lo mismo. Pero ya salís desde la victoria. No salís desde, no sé si puedo, no sé. No, salimos desde la victoria. Israel salió desde la victoria a conquistar Canaán. No salió a ver si iba a vencer a los pueblos. Avanza, pelea, porque la tierra ya es tuya. Y así salimos contra el mundo y el pecado. ¿Por qué? Porque Él los selló con su sangre. Él hizo un pacto con nosotros. Ese pacto es real. Y Él no va a violar ese pacto. Y por último, un sacramento no es solamente una señal, no es solamente un sello, sino que también un sacramento aplica todas esas promesas a nuestras vidas. En otras palabras, al beber el vino y a comer el pan, el Señor nos dice que todas esas promesas anunciadas y selladas ahora son tuyas, Lucas. No es una enseñanza global, que sí, no. Te habla a vos. En la comunión tenés comunión íntima con Él. Y Él te habla a vos cuando participas del pan y del vino. Y Él te está diciendo a vos, todo eso que estás simbolizando con este rito, que yo estoy sellando con este rito, ahora es tuyo. No es algo, qué bueno sería tener esto. No es una promesa del gobierno que uno dice, wow, qué bueno sería que me tocara a mí. No. Es una comunión íntima y real donde Dios, cuando nosotros participamos de la cena, nos apropiamos de los beneficios del Señor y Él dice a nuestra alma, es tuyo. Por derecho, es tuyo. No es un anuncio generalizado, sino que verdaderamente podemos decir, Jesús murió por mí. Por mí. Mis pecados fueron perdonados. Él es mío y yo soy suyo. ¡Wow! Por eso el participar de la comunión es un momento donde el amor del Señor se hace tan visible, se hace tan real, porque anunciamos todo eso que Él hizo y por qué lo hizo. Y al beber el vino y comer el pan, el Señor nos está diciendo, te amo, eres mío. Yo te amo, sos mi hijo. Pero Señor, ¿por qué? Porque yo te lo estoy diciendo ahora, al tomar el vino y comer el pan. El Señor habla constantemente. Y una de las formas en que Él habla es por medio de la comunión. Les hago una pregunta, misios Salta. ¿No quieren tener ese encuentro íntimo y real con Jesús cada vez que nos presentemos a su mesa? Experimentar realmente su amor, no un anhelo, no algo. Me estoy refiriendo a un verdadero sentir su amor. Él me ama, es como si los pudiera ver morir ahí por mí. Estoy hablando de algo real, como cuando vas a la primera entrevista. Estás nervioso, puedes sentir el nerviosismo, puedes sentir su amor. A eso voy. No es un simple memorial. No es únicamente un memorial que se hace de vez en cuando, la comunión. La Santa Comunión es un encuentro real e íntimo con nuestro amado Jesús.